El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Seis con 24 en la mañana, gracias, buenos días, saludos cordiales a quienes ya se suban a nuestra sintonía. Qué frío que hace en la capital de los ecuatorianos. Mucho frío a esta hora de la mañana, tenemos 9 grados centígrados de temperatura. Gracias a todos quienes ya se han conectado con nosotros, que nos generan reportes desde diversas latitudes de la geografía ecuatoriana y también a nuestros queridos ecuatorianos residentes en el exterior. Un abrazo a la distancia y gracias por amanecer con nosotros. Quienes nos sintonizan en Europa ya están en el mediodía, así que saludos cordiales y buen provecho en la hora de su almuerzo. Quienes están en cambio en el continente americano están amaneciendo en algunos casos muy temprano en la mañana escuchando la señal de nuestra estación. Algunos temas para comentar. Empiezo por la última nota que di lectura. Estoy convencido que muchos de ustedes, muchos de nosotros, no teníamos mayores referencias sobre este caso que denota justamente una indolencia por parte del Estado ecuatoriano. Ojo, hablo del Estado ecuatoriano y no me refiero exclusivamente a las actuales autoridades, sino a quienes a lo largo de 17 años prefirieron mirar hacia otro lado y en una actitud totalmente irresponsable, sin conciencia ni condolencia alguna, no pusieron o no interpusieron sus buenos oficios para lograr una sanción tras un debido proceso como tiene que ser, sobre él o los responsables por acción u omisión del suicidio de Paola Guzmán. De este caso muchos, insisto, seguramente se han venido a enterar en las últimas horas por la audiencia efectuada en San José de Costa Rica en el seno de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Recordar a nuestros oyentes y televidentes que las decisiones de la Corte Interamericana son de cumplimiento obligatorio para los países que son signatarios del Pacto de San José, entre esos el Ecuador. Termina siendo una vergüenza lo que está pasando. 17 años, el Estado, hoy, a través de los delegados de la Procuraduría, pide disculpas, pero no reconoce la responsabilidad del Ecuador en un hecho que debe llamarnos a la profunda reflexión. Un vicerrector, ya sexagenario en esa época, hace 17 años, estableciendo una relación de poder sobre un estudiante de un colegio de la ciudad de Guayaquil, exigiéndole el cumplimiento de favores sexuales a cambio de mejorar sus notas académicas, violándola, abusando de ella, embarazándola y obligándola a abortar. La nota de Expreso que di lectura da cuenta de este episodio. El vicerrector, ratificando su condición de autoridad del colegio, esta relación de poder sobre el estudiante, la obligó a abortar enviándola donde el médico del colegio, quien a su vez le puso como condición tener relaciones sexuales con él. Ella aborta y se suicida, tomando 11 diablillos. En el 2002. Hace 17 años, amigos y amigas. Hoy el Estado no reconoce su total responsabilidad cuando evidentemente hubo omisiones, cuando se trata justamente de un caso que no mereció la sanción correspondiente por parte de la Administración de Justicia. Y como bien lo anota la nota de Diario Expreso, lo dejaron prescribir. Es decir, pasó el tiempo y el proceso caducó. No es que fue declarado inocente el acusado, sino que el proceso no continuó porque caducó. Los procesos judiciales, en la mayoría de los casos y con honrosas excepciones, tienen fechas de caducidad. Totalmente cuestionable la actitud del Estado ecuatoriano. Nuestra solidaridad con la familia de Paola Guzmán, pero fundamentalmente con su señora madre.
para quien evidentemente no bastarán las disculpas del Estado. Es un daño irreparable y es una tragedia lo que ha pasado con su hija. Es un caso macabro, como dice el doctor Javier Aguilar, y yo suscribo esas palabras. Es un hecho macabro, que debe invitarnos a la reflexión como sociedad, inclusive para mirar las cosas de otro modo, para analizarlas de otra manera, para entender que sobre nuestros niños, niñas y adolescentes hay medidas de protección que deben ser aplicadas de forma urgente por parte del Estado ecuatoriano. Y aquí hay una sucesiva responsabilidad del Estado a partir del 2002 hasta la fecha. Una vez más esperaremos la decisión de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, pero como ya es un clásico en la historia ecuatoriana, con seguridad la Corte nos va a sancionar como país. Con seguridad. Porque lamentablemente y de forma sistemática, este país incurre en acciones u omisiones que terminan siendo atentatorias contra el sistema interamericano de los derechos humanos y contra la seguridad jurídica. Y el Estado recurrentemente, el país recurrentemente ha recibido llamados de atención y sanciones por parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Invito a la reflexión de nuestra amable audiencia en torno a este tema. Es un tema que duele al leer los reportes, es un tema que duele. Sobre todo a quienes somos padres, tenemos hijas. Creo que seguramente en la mente de cada uno de ustedes, sobre todo de quienes como yo tenemos una hija, debe estar pasando una serie de cosas por la cabeza. Imaginémonos cómo se debe sentir la madre de la chica que enfrentó este problema y que terminó suicidándose. Caso totalmente execrable, cuestionable. Una raya más a nuestra historia de indolencia, de sufrimiento, hasta de falta de sororidad. Invito a la reflexión. También invito a la reflexión a propósito de una nota que di lectura de Diario El Telégrafo, y es un tema que lo he comentado en varias ocasiones en estos micrófonos a lo largo de los últimos tiempos. Es un tema que apareció en el segundo semestre del año 2018. Año y medio ha pasado. Y en año y medio, sobre las denuncias de supuestos diezmos de legisladores en la Asamblea Nacional, hubo apenas una sanción contra la legisladora Norma Vallejo, quien fue destituida por sus compañeros en el Pleno de la Asamblea Nacional y sobre quien se inició un proceso de carácter judicial en la Corte Nacional de Justicia. Pero no fue la única denuncia. En algún momento, en 2018, en estos micrófonos, planteamos de que el caso de Norma Vallejo terminó convirtiéndose, e insisto, a mí no me corresponde decir si la ex legisladora era culpable o inocente, para eso están las investigaciones y para eso están las cortes. Pero sí nos planteamos interrogante en el sentido de que el caso de Norma Vallejo terminó convirtiéndose en un lavado de cara o una intención de lavado de cara de la Asamblea Nacional para mostrar a la opinión pública que efectivamente se están autodepurando, investigando y sancionando a los malos funcionarios del Parlamento ecuatoriano que incurren en estas prácticas condenables y abusivas contra los derechos laborales de las personas. Destituyen a una legisladora y pare de contar. En este periodo legislativo que ha estado marcada por la polémica y la controversia, 3 legisladores fueron destituidos. Destituidas 3 legisladoras. Norma Vallejo, por el caso de diezmos, figura que no existe ni en la Constitución ni en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El caso de Norma Vallejo mereció la aplicación de otra figura legal que sí está vigente, que tiene que ver con la gestión de cargos públicos. Aparecieron grabaciones, aparecieron chats de WhatsApp, que permitieron justamente la sanción sobre la mencionada legisladora.
Sofía Espín, quien fue destituida igualmente por, nosotros lo dijimos en su momento, haber cometido el error, el desatino, de ir a un centro de privación de libertad y visitar a Diana Falcón, ex agente vinculada al juicio penal por el secuestro contra el político Fernando Balda. Caso por el cual también el expresidente Rafael Correa está siendo enjuiciado. Caso que está suspendido porque no puede proseguir ante la ausencia de Correa, quien no está en el país. Sofía Espín cometió la imprudencia, el desatino, de haber acudido a ese centro de privación de libertad. La señora Falcón aseguró en una declaración que también la comentamos en estos micrófonos, una declaración muy poco espontánea, que le habían intentado extorsionar ofreciéndole el oro y el moro, hasta protección de las Naciones Unidas supuestamente, según la versión de ella. Esa declaración de Diana Falcón fue la prueba madre por la que Sofía Espín fue destituida de su condición de legisladora. Meses después, y cuando ya no había nada que hacer, la Fiscalía dispone el archivo de ese caso porque el proceso tuvo una serie de inconsistencias. Cuando ocurren estas cosas es que uno empieza a reflexionar sobre si hay efectivamente o no justicia, verdadera justicia. Y no es una defensa a Sofía Espín, es una defensa al Estado de Derecho y a la presunción de inocencia. Porque quienes hablan, y ustedes me han escuchado en varias ocasiones, sí defiende el debido proceso y la presunción de inocencia. Yo no voy a caer en el juego de acusar a alguien sin pruebas, y aunque las tenga, a mí no me corresponde ejercer ese rol, porque soy apenas periodista, ni juez, ni fiscal, ni agente de criminalística. Pero eso pasó con Sofía Espín. Tema que quedó allí. Yo sí creo que fue escandaloso que meses después la Fiscalía disponga el archivo por inconsistencias dentro del proceso, en este caso. Y la señora Espín perdió su curul y solicitó refugio en un estado distinto al Ecuador. Y el caso de Ana Galarza, que también fue destituida, sobre el cual también hubo mucha bulla en la Asamblea Nacional. Sería muy interesante saber si sobre Ana Galarza se inició algún tipo de proceso judicial. Digo, en algún momento se hizo mucho ruido, mucha bulla, y al final del día nuestros políticos, la mayoría de políticos, terminan siendo un solo hervor, como decimos en el argot futbolístico. Mucho ruido y después pocas nueces. Destituyeron a la asambleísta Ana Galarza. Reitero, no me corresponde señalar si fue culpable o inocente, pero la destituyeron. Y no tengo ningún tipo de certeza sobre si contra la mencionada exlegisladora se inició algún proceso judicial. Ahí queda. Para mostrar una suerte de lavado de cara por parte de los legisladores. Y cuando desde el segundo semestre de 2018 hay una serie de denuncias por parte de legisladores como Fabricio Villamar, quien se apersonó de este tema, que puso su firma y rúbrica en la solicitud de investigación por parte de la Fiscalía, y resulta que la indagación previa no ha terminado. Y aquí vuelvo a la crítica recurrente que hemos manejado en este espacio de noticias. Para unos casos hay mucho apuro y mucha celeridad por parte de la Fiscalía. Para otros, simplemente nada. No hay información, no se filtran detalles a la prensa, no hay fotografías de allanamientos, no se maneja esa actitud de desprestigiar, atentando contra la presunción de inocencia contra quienes están siendo investigados, como ha ocurrido para unos casos. Para otros simplemente silencio. Este caso de los diezmos es uno de ellos. El caso denominado INA Papers es otro de ellos, más allá de que hace pocos días la fiscal del Estado, en una entrevista con el canal de televisión Ecuavisa, había asegurado que ese proceso sigue en marcha, pero no conocemos detalles sobre el curso de esa indagación previa. Ronnie Aliaga estuvo hace pocos días acá, quien
impulsó el pedido de investigación por parte de la Fiscalía y nos decía que hasta el momento ese proceso no ha avanzado. Tampoco ha avanzado, no sabemos si se ha iniciado, el proceso vinculado al financiamiento de la campaña electoral del 2017, porque el caso Sobornos, que en cambio ese sí ha avanzado a una velocidad impresionante, investiga los aportes de campaña entre 2012 y 2016. Sobre 2017, nada. Sobre diezmos, nada. Sobre INA Papers, nada. Sobre Petroecuador, nada. Hay un escándalo hoy respecto de la presencia de empresarios que habrían pagado cuantiosas sumas de dinero a funcionarios corruptos de Petroecuador para poder hacerse de contratos, fruto de lo cual uno de esos empresarios ha sido sentenciado en los Estados Unidos. Aquí en el Ecuador, ¿cuál es el proceso de investigación que se está desarrollando en torno a este tema? Acá se conoció la situación del señor Raúl de la Torre, quien fue detenido en los Estados Unidos, en condiciones que no tenemos claras hasta este momento. Y de eso muy poco se habla. Sobre unos temas se generan unos escándalos mediáticos impresionantes, amigos y amigas, y sobre otros simplemente hay un silencio por parte de las autoridades. Creo que las cosas hay que medirlas con la misma vara. La Fiscalía tiene que darse modos para investigar a los unos y a los otros. La Fiscalía tiene la obligación de garantizar al país investigaciones de modo general y no de modo selectivo. Y hagamos también desde la comunicación un ejercicio de mea culpa. En el sentido de que nosotros también desde los medios muchas veces nos olvidamos de determinados temas porque nos gana la coyuntura. Hay que hacer un ejercicio de mea culpa por parte de quienes hacemos comunicación. Yo sí respetuosamente hago un llamado de atención a las autoridades. Me encantaría saber qué pasó con la investigación de los diezmos. Tema que es un secreto a voces en la Asamblea Nacional. Legisladores que han sido denunciados por ex colaboradores. Legisladores sobre quienes en los últimos días han aparecido publicaciones respecto de su supuesta relación con el manejo de ciertos sectores asociados a la salud en varias provincias del país. Y la sociedad ecuatoriana no se escandaliza. El portal La Historia, que lidera el periodista Marlon Puertas, generó en las últimas semanas una serie de publicaciones respecto de el control que ejercen ciertos asambleístas en al menos 2 provincias del país, 2 o 3 provincias del país, sobre el sector salud, poniendo funcionarios, cabezas, e inclusive teniendo algún tipo de relación con contrataciones en ese sector. A mí me parece totalmente escandaloso. Yo pregunto si sobre esto la Fiscalía ha iniciado algún tipo de investigación de oficio. Yo consulto si la Fiscalía tal vez ha procurado acercarse al colega periodista Marlon Puertas a solicitarle la información, como lo hizo con los colegas del portal La Fuente, Fernando Villavicencio y Cristian Zurita, quienes le proporcionaron información respecto de sobornos. Para unos casos, mucha bulla. Para otros, pocas nueces. 6:42 en la primera hora.